Buenos días. Hoy, en estos 5 minutos, vamos a hablar sobre la fascitis plantar. Definición. La fascitis plantar es la primera causa de dolor en el talón. Es un proceso degenerativo. Inicialmente se pensó que era un proceso inflamatorio, pero estudios histológicos mostraron cambios degenerativos en la fascia plantar. La fascia plantar es una estructura inelástica que va desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsianos y ayuda a soportar el arco del pie y a absorber la carga. A este punto quiero hacer una aclaración. Hay muchas personas que le llaman espolón calcáneo y lo relacionan con la fascitis plantar. Sí, en las personas con fascitis plantar va a haber más presencia de espolón calcáneo en las imágenes, lo cual no quiere decir que una persona con espolón calcáneo vaya a tener dolor. Uno tiende a asumir que si hay ese espolón, si hay esa anomalía ósea en el calcáneo, va a ser la causa del dolor, pero la causa no es esa, la causa es la fascia, no el espolón. Segunda pregunta, ¿por qué es importante? Y es importante por la frecuencia. Más o menos el 10% de la población va a tener en algún momento de su vida un cuadro de fascitis plantar. Y se hace aún más importante por los cambios en el comportamiento de la sociedad. Entre el 3.6 y el 7% de los corredores van a tener fascitis plantar. Y uno piensa que no es mucho, pero si tenemos 30.000 corredores en la Maratón de México, 16.000 corredores en la Maratón de Buenos Aires, 40.000 corredores en la Maratón de Madrid, y eso solo es la punta del iceberg. La cantidad de corredores que están en todos los niveles está creciendo de manera exponencial. Y es una patología, una situación que nos van a consultar en todos los consultorios de medicina general, de ortopedia, de fisiatría, de fisioterapia, y de alguna manera tenemos que prepararnos para este magnífico comportamiento de la sociedad de hacer ejercicio, por ejemplo, los fondistas. Tercera pregunta, ¿a quién le da? El pico de presentación es hacia los 40 años, eso va de la mano con su comportamiento degenerativo. Es relativamente infrecuente en los menores de 30 años, da más en mujeres y el 30% de las veces va a ser bilateral. Hay unos factores de riesgo, las personas obesas, las personas que tienen que estar mucho tiempo de pie, las personas que tienen que caminar durante largos periodos de tiempo y las personas que tienen limitación para la dorsiflexión. En este video quiero explicarles por qué las retracciones del complejo gastrosóleo, o sea, de estos músculos de la pantorrilla, estresan la fascia plantar. Así el pie esté en plantígrado, si estos músculos están retraídos, el pie siempre va a tender a irse en equino, estar en plantiflexión. Por eso en los pacientes con fascitis plantar tienen una limitación para la dorsiflexión. Eso significa que aun cuando esté el pie sobre el suelo, la parte anterior del pie va a transmitir más carga hacia el suelo. Esa carga se transmite desde la parte posterior a la parte anterior por la fascia plantar, lo que le genera estrés. Cuarto, ¿cómo lo diagnostico? El diagnóstico es eminentemente clínico y uno parte de la anamnesis. Es dolor en el talón, sobre todo en el aspecto anterointerno. Se da sobre todo en los primeros pasos de la mañana. Es un dolor que mejora con el caminar durante el día, y si la persona se somete a mucho tiempo estando de pie o mucho tiempo caminando, el dolor puede empeorar por la tarde. Es importante para el diagnóstico inicialmente hacer un examen físico donde se palpe dolor en el aspecto anterointerno del pie, se evalúe si hay retracciones posteriores de toda la musculatura de la pantorrilla. Hay un signo que es el signo de Silberschott, que es un signo para ver si hay retracciones de este complejo gastrosóleo. Tienen el paciente en supino, le tienen el pie, el tobillo en dorsiflexión y le dan extensión. Si hubiera retracciones, cuando ustedes den la extensión de la rodilla, el pie se va en equino. Este paciente, que es mi hijo, no tiene. Desde el punto de vista de las imágenes, si la anamnesis y el cuadro es muy típico, no necesita imágenes. Si llega a haber alguna cuadro que no sea típico, que no cuadre con lo que les acabo de contar, es útil tomar una radiografía o una resonancia magnética si uno sospecha causas distintas a la lesión de la fascia plantar, como por ejemplo fracturas por estrés. 5. Tratamiento. Entonces partamos de una base. El 90% de los casos va a mejorar con tratamiento conservador. Esencialmente es tiempo. Pero voy a contarles qué estrategias podemos utilizar para acompañar a las personas en este proceso. El primero y quizás más importante es el estiramiento del complejo gastrosóleo, que es una de las causas biomecánicas por las cuales hay más estrés a través de la fascia plantar. Les voy a mostrar un video de cómo se puede enseñar al paciente a estirar el solo, lo cual no sustituye
el ir a terapia física y que le hagan estiramientos del complejo gastrosóleo y de la fascia plantar. Lo tienen de frente a una pared, el pie no se puede despegar del suelo y sin doblar la rodilla le piden que sin levantar el talón lleven la pelvis hacia adelante, ¿sí? Normalmente van a sentir una sensación de estiramiento en la pantorrilla. Los antiinflamatorios no esteroideos son útiles en la fase aguda cuando están muy adoloridos los pacientes. No han demostrado que cambien la duración, pero en estos momentos agudos donde los pacientes están tan incómodos son una buena alternativa de tratamiento. Se han utilizado férulas nocturnas con la intención de que el pie no se vaya en equino, no se vaya en plantiflexión, con la intención de que no haya más retracciones. Las plantillas se han utilizado de todas las formas. Las que más se recomienda utilizar son plantillas de silicona que cubran todo el zapato. En términos de calzado, hay diferentes posturas. La idea es que si las personas tienen que estar mucho tiempo de pie, busque calzado flexible, cómodo, que absorba parte del impacto. Evite estar mucho tiempo descalzo, andar descalzo. Dígale a la persona con dolor por fascitis plantar que use un calzado adecuado, que evite los calzados muy planos, que no le ayude a absorber nada del trauma que le genera el suelo. En términos de corredores, toca individualizar cada persona. Y la recomendación que les hace uno a los corredores es que prueben el calzado. Si hay un calzado que insistentemente les genera dolor en el talón, que eviten usarlo para sus entrenamientos. Que cada quien encuentre el calzado que más le funcione. Otro tratamiento que se oye con mucha frecuencia son las inyecciones con corticoides. La inyección con corticoide mejora los síntomas. Lo que dice la evidencia es que esta mejoría de los síntomas no perdura en el tiempo y sí tiene riesgos de hacer o lesiones en la fascia o atrofia de la grácea del calcáneo, que son problemas más difíciles de manejar. Haciendo un poco más complejo el tratamiento, las ondas de choque han mostrado buena evidencia para manejo de fascitis plantar refractaria. Y finalmente la cirugía. La cirugía queda restringida a grupos muy específicos de pacientes con fascitis plantar refractarias a todo el tratamiento y al tiempo. Normalmente no se utilizan procedimientos quirúrgicos antes de un año de manejo no quirúrgico y normalmente queda restringido a atletas que normalmente son fondistas, que tienen una grandísima demanda mecánica con una buena respuesta. Se aclara de una vez que hacer fasciotomías parciales en el pie altera la biomecánica del pie y eso puede generar dificultades adicionales. Para resumir, cada vez que tengan un paciente que no lleve un tiempo crónico con su dolor, sino que llegue agudo con estos síntomas, primero, antiinflamatorio no esteroideo para el evento agudo, estiramiento del complejo gastrosóleo, una plantilla en silicona, y modificar la actividad, lo que le genera el dolor, si está aumentando de manera muy significativa la carga de ejercicio, disminuirla, si lo relaciona con un calzado en particular, sustituirlo y adecuarlo individualmente. Esto fue fascitis plantar en 5 minutos. Recuerden, evaluar la dorsiflexión, la limitación de la dorsiflexión del pie por retracciones del complejo gastrosóleo, que es la primera causa, y en corredores, tengan cuidado con el calzado y hagan un aumento progresivo de la carga. Nos vemos la próxima vez.